Thank you very much, Bart, for your introduction and presentation. Mi charla será en inglés, mi presentación, perdón, en castellano. Yes, sorry. La dimensión mística de la fórmula del instituto. No voy a entrar en el significado de la palabra mística. Probablemente comprendemos el término mística dentro del contexto de la espiritualidad ignaciana que vamos viendo estos días, la mística de la misión, la mística de la vida ordinaria, la mística del contemplativos en la acción. Algunos de los aspectos de los que voy a hablar, obviamente, ya han sido apuntados o sugeridos, comentados brevemente de manera inevitable en las anteriores presentaciones. Si se puede llamar así, originalidad puede estar entonces en la presentación sistemática de algunos de los puntos de la fórmula que los próximos 48 minutos nos permitan compartir en este aula. Intentaré seguir también de cara a facilitar la traducción en un porcentaje muy alto el texto que tengo escrito y si hubiera algún comentario pues lo haríamos saber a la cabina de traducción. Los primeros jesuitas tuvieron que expresar de manera breve y sintética su documento de identidad para aquel pequeño y frágil grupo de amigos en el Señor, que pasara de ser precisamente eso, un grupo de amigos, a una compañía de Jesús. La fórmula del Instituto ofrece una respuesta a una pregunta que podríamos formular así: ¿quiénes somos y quiénes queremos ser en y para la Iglesia? El texto de la fórmula es un texto cerrado. Es un texto cerrado, completo, con un principio y un final explícitos y bien delimitados, en sendas fórmulas de apertura y de conclusión. Es un texto retóricamente estructurado y claramente expresado. Los primeros compañeros redactaron un texto que sabían que iba a ser estudiado y analizado por el Papa y sus consejeros. Es, por lo tanto, un texto pensado, ponderado, discernido y orado. Los primeros jesuitas vieron claro que el documento no podía expresar todo lo que deseaban ser. Por eso, mucha información sobre aspectos importantes quedaba remitida a las constituciones, en expresiones como esta: según se declarará, según se explicará en las constituciones. Otra información necesariamente tenía que ser omitida y obviada. Podemos concluir que lo que aparece en el texto que hoy tenemos es lo que los compañeros querían que apareciera, lo que por lo tanto consideraron más importante. El texto es ya por sí mismo un testimonio de discernimiento, una opción de incluir unas cosas y no incluir otras. No pocos aspectos que podrían considerarse propios del carisma ignaciano quedaron fuera de la fórmula, y es legítimo pensar que es sencillamente porque los compañeros no quisieron incluirlos. En tanto que textos son diversas las perspectivas desde donde podemos mirar a la fórmula, como de hecho estamos haciendo estos días en este congreso. La dimensión histórica contextual, la dimensión jurídica, la dimensión teológica, la dimensión jesuítica y su relación con las constituciones y las deliberaciones del 39. Es muy probable que nuestra vida académica, pero también vocacional o personal, no hayamos pensado en la fórmula como texto espiritual, esto es, como texto cuya lectura pueda animar, nutrir, alimentar nuestra vocación como laicos o laicas ignacianos y, of course, como jesuitas. Es más fácil descubrir la perspectiva jurídico-canónica que se ha impuesto con tanta claridad, obviamente, pero nos olvidamos de que la fórmula es también, y sobre todo, un texto animado e inspirado por una experiencia espiritual
literalmente fundante, que recoge aspectos centrales e irrenunciables de la identidad jesuita. Los primeros compañeros y la fórmula del instituto. Los primeros compañeros apenas nos ofrecen información sobre este texto. Las actas de las deliberaciones de 1539 comentan que los primeros jesuitas se reunieron para tratar de nuestra vocación y forma de vivir, de ac nostra vocatione ac vivendi formula. Pero al final, como brillantemente nos ha mostrado el profesor Germán Rodríguez Osorio, al final el texto resultante se ciñe únicamente a dos aspectos de la vida comunitaria: la unión del grupo y la posible obediencia a uno de ellos. De los primeros compañeros podemos destacar estas dos referencias a la fórmula del instituto. Primero, Francisco Javier. Dice así: entre muchas mercedes que Dios nuestro Señor en esta vida me tiene hechas y hace todos los días, es esta una, que en mis días vi lo que tanto deseé, que es la confirmación de nuestra regla y modo de vivir. Gracias sean dadas a Dios nuestro Señor, que tuvo a bien manifestar públicamente lo que a nuestro Padre Ignacio dio a sentir de manera privada. 3 meses después de la aprobación de la compañía, o sea, el 27 de diciembre de 1540, Pedro Fabro escribe desde Worms a Ignacio: mucho me gozo de aquellos privilegios espirituales concedidos por su santidad a la compañía y de la acción de ella, teniendo firme esperanza en Dios nuestro Señor. No hay muchos más testimonios. Evidentemente, la investigación requeriría mucho tiempo por muchos de los tomos y documentación que tenemos. Años más tarde, el padre Claudio Acquaviva, en 1581, alentó explícitamente a los jesuitas a orar con la fórmula. Esto quiere decir que entendía la fórmula como documento espiritual. De su párrafo entendemos que el texto estaría disponible para todos los nuestros, ya de forma directa o mediada a través de superiores locales o regionales. Acquaviva retoma esta imagen de la fórmula de fijar los ojos en el fin de la vocación. Esta es la cita del padre Acquaviva. Con todo el afecto de mi corazón, deseo que todos los nuestros consideren con profunda meditación todo lo que contiene la fórmula del instituto, incluida la bula de confirmación, con deseo ardiente de responder a lo que nuestra vocación pide. Y dice: ya que conviene que fijemos nuestros ojos en el fin de nuestra profesión y en la altura de nuestra vocación, mirando a la piedra de donde hemos sido cortados. En los próximos minutos nos aproximaremos a 3 puntos significativos en la fórmula. Esta será la estructura, supuestos estos preámbulos. Primero, ¿qué Dios refleja la fórmula? Segundo, ¿qué antropología subyace y presupone la espiritualidad de la fórmula? Y tercero, como el profesor Patrick Goujon el primer día nos ofrecía, ¿cuál es el nexo, el link donde se unen Dios y el hombre en la misión? ¿Qué misión presenta la fórmula? Por lo tanto, primer punto, el Dios de la fórmula del instituto en su dinámica trinitaria. La Compañía de Jesús no se pertenece a sí misma, ni pertenece a sus miembros. Los jesuitas tuvieron claro que la unión que se había formado entre ellos venía de lo alto, descendiendo de lo alto, de arriba, contemplación para alcanzar amor, y que por tanto no se reconocían con autoridad como para deshacerla o construirla, y mucho menos disolverla. La compañía era una iniciativa y obra divina, y por tanto solo Dios podía ir dándole la forma que Él deseara,
para configurar una criatura a su imagen, a su semejanza y a su deseo. En este sentido, la fórmula del Instituto se refiere a las personas trinitarias para visualizar, verbalizándola, la presencia y la acción de cada una de estas personas en la compañía de Jesús. El Padre. El Padre es el horizonte escatológico, el más allá de la historia hacia lo que todo tiende. Dios es el fin que todo lo ordena. La fórmula se abre con una propuesta de finalidad: ser soldado para Dios. Debo reconocer, la traducción inglesa, como ya ha salido en el aula, habla de soldiers of God. El matiz es un poco diferente. Podríamos hablar y compartir este matiz. Dice, ser soldado para Dios. La compañía vive y trabaja para la gloria de Dios. Y Dios es el horizonte primero y la razón de ser de toda vocación a la compañía de Jesús. Y procure tener los ojos mientras viva primero a Dios y luego el modo de ser de su instituto, que es camino hacia Él. Subyace aquí la teología del principio y fundamento. El hombre, nosotros podemos decir la compañía, es criada para alabar, servir y hacer reverencia a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su ánima. La fuente de sentido es Dios y la compañía de Jesús tiene sentido tanto cuanto está referida a su fuente y a su horizonte metafísico, a Dios Padre. Dios como realidad última, más allá de la cual no podemos ir, no podemos pensar, no podemos desear. La mirada fija ante los ojos en el horizonte con mayúscula resitúa y relativiza todo lo demás y en consecuencia otorga a la persona una actitud de indiferencia básica. Y luego, el modo de ser de su instituto. Este adverbio, luego, no indica solo una consecuencia temporal, primero Dios y en un segundo tiempo la compañía, sino es más bien una consecuencia teológica, que se refiere al lugar natural de la compañía en la valoración axiológica de su candidato. Este lugar natural de la compañía será siempre segundo, siempre secundario y siempre derivado, porque primero es Dios nuestro Señor. La fórmula vincula a Dios con el fin que Dios propone a cada uno, el fin que Dios y la compañía le han señalado. La misma compañía, por tanto, queda resituada en su lugar natural, siendo al mismo tiempo una realidad sobrenatural o teológica, pero siempre cosa criada. Ignacio de Loyola, que suponemos que amaba mucho a la compañía de Jesús, en el memorial del padre Luis González de Cámara nos ofrece este testimonio. Si el Papa deshiciese la compañía del todo, y aún con esto yo pienso, dice Ignacio, que si un cuarto de hora, 15 minutes, me recogiese en oración, quedaría tan alegre y más que antes. Si Ignacio viera que es voluntad de Dios que la compañía tuviera que desaparecer. Jesús, el Hijo, el compañero intrahistórico. Desde la misma fórmula, Jesús es integrado en el sistema teológico espiritual de los jesuitas como la realidad visible, encarnada y por tanto histórica de Dios. Jesús es el camino. Ignacio fue en París el factor o la variable humana que sirvió como medio para permitir que la gracia actuara en los compañeros y fuera consolidando así un grupo humano divinamente redimensionado. Es interesante notar que ni en las deliberaciones del 39, ni en la fórmula del Instituto,
no aparece ninguna mención a Ignacio. Creo que el texto de la fórmula no nos ofrece materia suficiente como para elaborar una cristología ignaciana. No es posible. Pero sí podemos destacar algunos aspectos de la persona de Jesús que aparecen en el texto de la fórmula. Sirviendo a Jesús alcanzamos el fin último para el que somos criados, y así la compañía realiza ordenadamente su misión. Las meditaciones de los ejercicios, de manera especial, la meditación, contemplación de la encarnación, la del Rey Eternal, fundamentan e inspiran esta presencia de Jesús en medio y al frente de la compañía, ofreciendo así su fundamento cristológico. ¿Qué rasgos alude débilmente la fórmula a Jesucristo nuestro Señor? Jesús es el Señor. Es quien da identidad al grupo, el que ha formado una amistad en él. Jesús es el Señor, por tanto, cabeza visible, sumo capitán que cuida de sus súbditos. Pero atención, es curioso descubrir que el título Señor es atribuido tanto a Jesús como a su vicario, el Papa, porque dice: bajo la fiel obediencia de nuestro Santísimo Señor, el Papa Paulo III. Ya dicho nuestro Señor Paulo III. En el título Señor coinciden los dos, Jesús y su vicario, aproximándose así tanto teológica como afectivamente. Jesús es también visto en la fórmula como aquel que provee de los bienes de la compañía. Cito: nuestro Señor Jesucristo proveerá lo necesario para el sustento y vestido de sus siervos, que no buscan más que el reino de Dios. Nos lo recordaba ayer el padre general Arturo Sosa. Y dice: las casas que el Señor nos diere, proveerá el Señor. De casas, de centros, de parroquias, se habrán de destinar a trabajar en su viña. El Señor Jesús es un Señor activo. Jesús aparece en una actividad militar y militante. Somos soldados para Dios. Estamos en la milicia de Jesucristo. Y así la fórmula plantea en esta clave la compañía de Jesús como un grupo en misión, en actividad. Curiosamente, la fórmula prefiere referirse a Jesús una vez como Cristo 3 veces o como Jesucristo 5 veces. Sin embargo, en su nombre ha preferido compañía de Jesús, destacando tal vez así la dimensión más histórica del rostro del Padre en nuestro mundo. Tercero, el Espíritu Santo. En la fórmula, el Espíritu Santo está vinculado a la discreción y al discernimiento. El Espíritu Santo, el gran ausente en los ejercicios espirituales, aparece en lugares clave de la fórmula para aludir a la acción discreta de Dios en el corazón del jesuita. La presencia del Espíritu expresa la acción directa, personal e intransferible de Dios en el corazón del hombre, de manera especial durante el tiempo de su discernimiento vocacional. Es el Espíritu el que mueve los corazones, el que provoca las mociones que animan a seguir adelante en el camino y en la milicia. 2 veces aparece el Espíritu como la luz que ilumina el proceso de toma de decisiones. Es el Espíritu el que admite a la compañía de Jesús, porque dice el texto, según la gracia que el Espíritu Santo le comunique. Y es el Espíritu el que da la fuerza y la energía para seguir adelante en la vocación. Dice el texto, si el Espíritu que los impulsa les promete tanta gracia que puedan esperar con su auxilio llevar el peso de su vocación. Esta presencia del Espíritu de Dios en la fórmula e incipiente proyecto de la compañía
fue intuida y formulada por el Papa Pablo III. Spiritus Dei hic est. Así, en inglés, como hay que decir las cosas. Spiritus Dei hic est. El Espíritu de Dios está aquí. Expresó el Papa al terminar el cardenal Contarini de leer los 5 capítulos en Tivoli. Pero, of course, sobre el Espíritu Santo hablará con mayor conocimiento y competencia teológica el profesor James Hamby a continuación. ¿Qué hombre? ¿Qué sujeto? Una antropología espiritual implícitos en la fórmula del instituto. El primer rasgo de identidad que aparece en el texto es la conciencia muy clara, sorprendentemente clara, de no solo pertenencia a un grupo, sino una conciencia de ser grupo. La expresión es temprana, nuestra compañía, y viene ya de antes de las deliberaciones del 39, que están redactadas en esta conciencia de grupo. Allí, en las deliberaciones, encontramos expresiones como nuestra vocación, nuestros pensamientos, nuestras cosas, nuestros ánimos, nuestros deseos, nuestros pecados, nuestras mentes. El grupo de los primeros compañeros, que había comenzado a reunirse en torno a Ignacio en París, fue madurando una autoconciencia de sujeto colectivo, un nosotros. Y supuestos esos primeros pasos de una amistad interpersonal, fue avanzando en su toma de decisiones preguntando a Dios: ¿qué quieres de nosotros? Que había de incluir necesariamente la pregunta: ¿qué quieres de mí? Con otras palabras, la voluntad de Dios para mí, para cada uno de los miembros del grupo, habría de integrarse en una voluntad mayor de Dios para este grupo que reconocemos como nuestra compañía. Dios solo puede querer algo para mí que sea constructivo para el nosotros y que haga del nosotros un elemento más eficaz para el fin de la compañía, la ayuda y el provecho de las ánimas. Quiero destacar esta cita que leo muchas veces, cada vez que la leo, pues con devoción, porque me parece que recoge profundamente este sentido de que la compañía viene siendo y ha estado siendo congregada por Dios nuestro Señor. Habiéndose dignado el clementísimo y piadosísimo Dios de unirnos y congregarnos recíprocamente, aunque somos tan flacos, débiles y nacidos en tan diversas regiones, no debíamos deshacer la unión que Dios había hecho, sino antes confirmarla y establecerla más, reduciéndonos a un cuerpo, teniendo cuidado uno de otros, manteniendo inteligencia, conociendo unos de otros para el mayor fruto de las almas, etcétera, etcétera. La expresión nuestra compañía aparece 3 veces en la fórmula. Cualquiera que en nuestra compañía, el seminario de nuestra compañía, admitidos en nuestra compañía. Los primeros compañeros asumieron la realidad de la compañía de Jesús como parte constitutiva de su propia vida. Hicieron realidad un proyecto y lo asumieron como parte de su propio yo societario. Su comprensión del proyecto que estaban construyendo no se asimila a la creación de una empresa, por muy devota o religiosa que pudiera ser. No crearon algo objetivo frente a ellos, sino que la compañía es nuestra, en la medida en que, con permiso, mi vida, la vida de cada uno de ellos, es entendida como participada por otros y vertida en una realidad, en esta tensión dialéctica, una realidad a la que doy mi vida y de la que recibo vida. Es nuestra, no en el sentido posesivo, es mía, pero no tuya,
es nuestra, pero no vuestra, sino en un sentido afectivo e implicativo, por una parte teológica y por otra parte también espiritual. Lo pensaron teológicamente y lo vivieron en su propia experiencia. Es nuestra, por tanto, en el sentido de que cada uno de los miembros ha alcanzado una unión de ánimos tal que implica estas 4 cosas. ¿Qué hay implícito dentro de nuestra compañía? Lo primero, un objetivo común, ya formulado en la ceremonia de Montmartre. El objetivo es la ayuda y la salvación a las ánimas. Es nuestra porque todos comparten un único y mismo núcleo de energía que vincula al grupo, que es Jesús. Somos compañeros en el Señor. Jesús es quien convoca y quien reúne. Es nuestra porque todos la construimos con los mismos medios. Hablaremos ahora de los ministerios de la palabra y de las obras de la caridad. Y es nuestra porque todos compartimos un mismo estilo de vida, los consejos del Evangelio, celibato, pobreza, obediencia, todo al estilo de Jesús. Este concepto de nuestra solo se entiende si se dan estos 4 elementos que se reclaman y se fortalecen unos a otros. Si ustedes hacen la prueba y retiran uno de los 4, la identidad jesuítica se resiente. Dice San Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual, hablando de las virtudes, en tanto que de rosas hacemos una piña, diciendo que las virtudes se reclaman y se fortalecen unas a otras. Creo que esta dinámica funciona en este esquema del nuestra. El objetivo, los medios, la energía, el estilo, entre los 4 elementos fortalecen y construyen y renuevan el grupo. No puede faltar ninguno. Si alguno de ellos falta, no tendríamos compañía de Jesús. Cada uno reclama a los otros 3 y si falta alguno, la torre puede venirse abajo. Por tanto, la fórmula del Instituto integra el nosotros en el corazón de la compañía. Desear formar parte de esta compañía es pasar a formar parte de un yo redimensionado, por la conciencia y voluntad de formar un nosotros, con el ejercicio previo de haberse vencido a sí mismo. Ejercicios espirituales para vencerse a sí mismo y ordenar su vida sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. Bueno, detrás está la virtud de la abnegación de la que hablaremos a continuación. Segundo rasgo de la antropología espiritual implícita en la fórmula del Instituto, una antropología de sensatez y lucidez espiritual. Probablemente Ignacio pudo tomar algo de esto de la devoción moderna y de los hermanos de la vida en común que pudo haber leído. Bueno, la fórmula está escrita en forma expositiva y presenta la identidad y el proyecto de la Compañía de Jesús en estilo dialogal, dirigido a aquellas personas que pudieran estar interesadas en formar parte de la compañía. Es la imagen de nuestra profesión. A lo largo de sus 5 capítulos, la fórmula ofrece un perfil del sujeto que pueda estar sintiendo la llamada del Espíritu a formar parte de la compañía. Supuesta esta convicción y esta experiencia del grupo que consolidarán como cuerpo, a cada uno de sus miembros se le piden más o menos los siguientes rasgos. En primer lugar, lucidez y sensatez, con su propia naturaleza y exigencias de la vocación. Autoconocimiento, self-knowledge. Patrick Goujon, el primer día, nos comentaba brevemente los verbos que están manejando los autores de la fórmula en este sentido. Y vean ustedes, efectivamente, los verbos son: tenga entendido, procure tener delante de los ojos mientras viva,
no solo entiendan, sino que se acuerden memoria toda la vida. Ponderen, to ponder, ponderen despacio y a fondo si tienen tanto caudal de bienes y si el Espíritu les impulsa. La fórmula confía mucho en la naturaleza y en la cualidad humana del sujeto, quien desde sus propias potencias tiene que hacer su trabajo de discernimiento. Con esta comprensión se anima a asumir la propia iniciativa frente a la vocación. Se supone un sujeto responsable, con lucidez suficiente sobre sí mismo y con capacidad para tomar una decisión realista sobre su vida. La fórmula ofrece, por tanto, una espiritualidad, podríamos llamar así, de la sensatez. Lo que años más tarde constituirá una de las disputas teológicas más duras en la Iglesia en la época moderna, de Auxiliis. Se hacía historia y experiencia en los orígenes de la compañía. Los jesuitas entendieron que la acción espiritual es una síntesis armónica entre el trabajo del hombre y la acción de la gracia, o mejor, el reconocimiento de la acción de la gracia en el trabajo del hombre. El candidato a la compañía, por lo tanto, no solo es alguien que desea entrar en ella, que desea ser soldado bajo el estandarte de la cruz. El deseo es necesario, pero insuficiente. Si es alguien que ha orado y pensado, que ha de ponderar despacio y a fondo, si tiene tanto caudal de bienes espirituales que puedan dar cima a la construcción de esta torre, según el consejo del Señor. El procedimiento del discernimiento es sutil, pues no solo ha de contar con mi propio deseo, mi propia determinación, quiero ser jesuita, sino que ha de considerar también si el Espíritu Santo asume ese deseo y lo hace fecundo con su gracia, lo redimensiona, para que la gracia y la libertad, espíritu y sujeto, construyan armónica y proporcionalmente la torre de la vocación. ¿Dónde se juega eso? En la luz de la razón. Junto con el don del Espíritu o la gracia de la vocación, como lo llamaba el padre Nadal, el sujeto a la compañía que presenta la fórmula viene además caracterizado por estos rasgos. Brevemente solo los enumero. Primero, apertura. Un sujeto abierto a dejarse probar y transformar, dice, por largas y diligentísimas probaciones. Alguien que ha sido examinado diligentemente y hallado idóneo para el fin de la compañía. Humildad. Es un candidato humilde. La virtud de la humildad, nunca suficientemente alabado. Como dice la fórmula, podría haber dicho que este instituto exige muchas cosas, exige muchas cualidades en un sujeto, pero os decía al principio que los compañeros tuvieron que seleccionar las palabras. Y dice, este instituto exige hombres valientes, listos, inteligentes, alegres, enérgicos, sabios. No, exige hombres humildes y prudentes. El resto para las constituciones. Exige también un sujeto discreto. El capítulo 5 y último ofrece algunos de los rasgos del modo de proceder del sujeto formado en la compañía de Jesús. En este sentido, se genera alguien autónomo y confiado en su discreción, en su manera personal de organizar su vida religiosa, movido más por la devoción que por la autoridad o la obligación, por su devoción como posibilidad para buscar y hallar la voluntad de Dios. En este sentido, la fórmula permite verificarlo en algunos puntos del capítulo 5. Discreto y discreción con su oración. Ya vimos antes que la compañía mantiene el rezo, pero no en particular, no en común o en coro.
Se confía en un sujeto capaz de orar y encontrar su modo personal a través de la devoción de entrar en diálogo con Dios. Discreción en la personalización, en su manera de comer, vestir, sus penitencias, sus ayunos. Todo esto se haga por devoción y no por obligación. Devoción como facilidad para encontrar a Dios. Autobiografía 99. Por supuesto, una de las virtudes sólidas presentes en la imagen antropológica ignaciana, la abnegación. Un sujeto vencido a sí mismo, y dice la fórmula para mayor abnegación de nuestras voluntades. Un sujeto disponible para ser enviado a unos u otros ministerios, turcos, infieles, aquellas regiones que llaman indias, herejes, cismáticos. La fórmula estira las posibilidades hasta el colmo de lo posible, ¿no? Preparados día y noche, manifiéstese preparado para reconciliar, socorrer, servir, etcétera, etcétera. Un sujeto obediente al superior y al romano pontífice, y reconocer en él como presente a Cristo nuestro Señor. Una obediencia teologal, una obediencia teológica. Y luego encontramos en el retrato de superior otras dos virtudes que luego recogerán las constituciones en el retrato del Padre General. En su gobierno, acuérdese, benignidad, mansedumbre y caridad de Cristo. Primer punto, ¿qué Dios? Segundo punto, ¿qué hombre? Tercer punto, ¿qué misión? Desde la imagen de la milicia, el jesuita como Miles Christi, la Compañía de Jesús asume fuertemente una dimensión activa en el verbo militar. La fórmula alude dos veces a la milicia de Cristo y habla del jesuita como soldado para Dios. La compañía se reconoce seguidora de un Señor activo y de él asume una vocación activa de ayuda a las ánimas. La meditación del Rey Eternal y todo el proceso apostólico de la segunda semana de los ejercicios inspiran y sostienen esta dimensión activa de la vocación del jesuita. Conocer internamente a Cristo el Señor implica más amarle y seguirle. En toda milicia hay un capitán, Jesús, el sumo y verdadero capitán, y los jesuitas son sus soldados. La imagen obviamente no pretende aludir a un referente bélico, cuanto a una actitud y a una acción. Los jesuitas como subordinados. El soldado nunca es el jefe. Acción militar y guerrear. Los primeros jesuitas, el padre Nadal, usaron mucho esta imagen. Hay que pelear contra el mal espíritu, hay que pelear contra los demonios, hay que pelear contra Lucifer, Satán y todo lo que él dispersa por toda la tierra. La fórmula encierra una dinámica trinitaria que integra la dimensión trascendente con la dimensión humana o intrahistórica. Seguir a Cristo es caminar hacia el fin, Dios, con la energía y la luz que concede el Espíritu. Vivir así es dar gloria a Dios. Ahora bien, este modo de dar gloria a Dios está muy lejos de instalarse en ritos de carácter cultual, digamos así, intratempla, sino que consiste en entrar en la historia construyendo el bien común. La fórmula del 50 introduce esta expresión que a mi modo de ver es clave, el bien común. 2 veces aparece gloria de Dios en la fórmula y las 2 vinculadas al bien común. Según parecerá conveniente para gloria de Dios y el bien común. Lo que en el Señor le parezca al propósito general para la gloria de Dios y el bien común. Mirar el fin metahistórico y glorificarlo se realiza a través de la construcción del bien común, que también en la fórmula se identifica con el provecho de las almas.
Esta dedicación de los miembros de la compañía a ministerios tan diversos puede tener de fondo la primera carta de San Pablo a los Corintios, que nos dice: hay diversidad de servicios, pero un mismo Señor. Hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu, atención en Pablo, para el bien común. ¿Habría leído San Pablo la fórmula del instituto? El fin se va alcanzando en esta historia participando de la dimensión encarnatoria temporal de la Trinidad económica, Dios que se mete en el tiempo. Desde hagamos redención de la contemplación de la encarnación hasta el punto tercero de la contemplación para alcanzar amor, el proceso espiritual de los ejercicios construye un itinerario de afecto misionero y ministerial. Las obras que buscan la gloria de Dios a través de la ayuda de las almas son obras y ministerios espirituales, si se me permite, neumatológicos, tanto en su origen como en su medio, como en su fin, pues es haciendo obras o ministerios como nos hacemos contemplativos. La dinámica del discernimiento de espíritus, presente en la regla quinta de segunda semana, ejercicios 333, nos instruye acerca del discurso de los pensamientos, el principio, el medio y el fin. Cómo distinguir el bueno o el mal espíritu por el discurso de los pensamientos. Todo tiene que ser bueno. Podemos aplicar esta imagen del discurso de los pensamientos al discurso de los ministerios. El principio y el origen es la autoridad jerárquica eclesial que da la misión, el prepósito general o los romanos pontífices. El jesuita se convierte en el medio a través del cual esa misión eclesial se encarna. El final del ministerio es Dios mismo, su gloria, que se hace historia en la ayuda y el provecho de las almas. La fórmula, por tanto, nos ofrece un criterio de discernimiento para iluminar el trabajo de los jesuitas y de sus instituciones. La misión tiene una estructura procesual neumatológica. Ha de descender de lo alto como algo querido por Dios a través de la Iglesia. Se desarrolla a través de los ministerios, que es el medio, y tiene un fin que retorna a Dios dándole gloria por la ayuda de las almas. Por lo tanto, como ayer nos recordaba el cardenal Ladaria, nada es profano. Desde sus primeros orígenes, la Compañía de Jesús experimentó que Dios no ofrecía un carisma vinculado directamente a un ministerio particular. Los jesuitas no optaron por dedicarse exclusivamente a los enfermos o exclusivamente a la educación o exclusivamente a los pobres, sino que abría la actividad apostólica de los jesuitas a una amplia variedad de ministerios para alcanzar el fin. Y aquí tenemos uno de los puntos que ha dado también mayor discusión a los teólogos espirituales e historiadores de la tradición ignaciana. Son las dos series de ministerios, los que entre comillas se han venido llamando ministerios espirituales y los que se han llamado más bien ministerios temporales o praxis de la misericordia. Como es sabido, esta parte dedicada a la enumeración de los ministerios ha evolucionado desde 1539 a 1550. Los redactores de la fórmula han ido expandiendo y detallando con interés los ministerios propios de la fórmula. Desde 1540 a 1550, probablemente los jesuitas empezaron a estar presentes en muchos más lugares de los que en un principio habían imaginado. Personal opinion. La discusión acerca de la primacía en la Compañía de Jesús de ministerios temporales o ministerios espirituales que ha ocupado a teólogos y estudiosos en la Compañía, a mi modo de ver, es errónea y estéril.
Optar por unos u otros ha dado lugar a divisiones internas en el ámbito teológico-pastoral, que con notables cargas de ideología político-teológica pretendieron justificar el devenir de la compañía por caminos más conservadores o por caminos más, podríamos decir, progresistas. Pero la discusión, a mi modo de ver, repito, es errónea y estéril. Errónea porque el planteamiento me parece que no funciona, y estéril porque no conduce a ninguna parte. Ministerios de la palabra, ejercicios espirituales y obra de caridad están presentes ya en el texto de 1539 y, como dije, han ido variando en las sucesivas redacciones, no para corregirse o enmendarse, sino para expandirse y clarificarse, en un intento, como el texto permite ver, de ir incluyendo más y más ministerios, recogiendo lo que de hecho los primeros jesuitas iban haciendo. En este sentido, los volúmenes de Litere Quatrimestre y el Chronicon Societatis Jesus de Polanco, que nuestro colega Malulu también conoce, son fuentes documentales de primera importancia. La misma vida de Ignacio refleja una integración armónica de ambos ministerios, la conversación espiritual, los ejercicios, la atención a los pobres y enfermos, su paso por diversos hospitales en Venecia, en Vicenza, en Roma, la casa de Santa Marta. La praxis de la caridad no fue en Ignacio ni para Ignacio un añadido a sus ministerios, entre comillas, espirituales, sino un elemento constitutivo e identitario de su modo de proceder en su personal seguimiento de Cristo. Así, lo que la fórmula está comunicando es que un ministerio no es más propio de la compañía por ser más espiritual y lo es menos por ser más asistencial. Lo propio de los ministerios Societatis Jesu no está en el qué se haga, sino en la dimensión trinitaria que los inspira y fundamentan. Repito, su principio, ¿de dónde viene este ministerio? Puede ser muy espiritual, pero no lo has recibido de la autoridad. Maybe te lo has inventado tú mismo, por muy espiritual que pueda ser. El criterio de discernimiento de la dinámica de los ministerios en la compañía nos lo ofrece la regla quinta de segunda semana de ejercicios espirituales de discernimiento. ¿De dónde viene el principio? El cómo se realiza y la intención final. La gloria de Dios que estos ministerios estén dando, verificada en la ayuda a las almas. La oración preparatoria de los ejercicios, que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean rectamente ordenadas en su servicio y alabanza, ayuda a la hora de pensar la actividad ministerial de la Compañía de Jesús. En este sentido, quisiera destacar el final del párrafo citado 333 de los ejercicios del discernimiento, para analizar el carácter jesuítico de los ministerios. La regla quinta de segunda semana termina así, termina el final, the end of the text. Si el pensamiento acaba, si el ministerio acaba en alguna cosa mala o distractiva o menos buena que la ánima tenía propuesta de hacer, o la enflaquece, inquieta, conturba, bla, 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 clara señal es proceder del mal espíritu. El final del proceso del ministerio es la gloria de Dios y el provecho de las almas. No nos basta con comprender por separado cada una de las partes de esta construcción bimembre, gloria de Dios y provecho de las almas. Tenemos que dar gracias a Dios y a Ignacio por esta magistral unión de la dimensión trascendente, gloria de Dios, siempre amenazada de comprenderse de manera abstracta y desencarnada, con la dimensión inmanente histórica, el provecho de las almas. Si separamos el provecho de las almas de la gloria de Dios, nos podríamos quedar con una misión filantrópica, humanista, sin duda buena, pero insuficiente para un grupo que desea ser fiel al Señor Jesús. El final de esta regla ofrece también luz para discernir nuestros ministerios e instituciones.
¿Dónde acaba el pensamiento? ¿Dónde acaban los ministerios? Si una institución que fue fundada con una buena intención acaba dedicándose a cosas malas, no hay duda de que esto es del mal espíritu. Lo que ya no resulta tan fácil de discernir es si la misión que ahora estamos realizando no es mala, pero es distractiva, nos ha distraído del bien inicial, o es menos buena. El discernimiento aquí es más sutil. Lo que ahora hace esta institución es menos buena que lo que en el principio tenía pensado de hacer. De la distracción nos habló magistralmente el padre Adolfo Nicolás. Ministerios, ¿cómo? El cómo de la misión. Voy a ir un poco más rápido para terminar y si eso, a la traducción le diré los párrafos que iré saltando si hace falta. El cómo de la misión. El cómo de la misión en la fórmula aparece en dos pivotes, dos columnas. Primero, la obediencia y segundo, la pobreza. Hay una mística de la obediencia. Ignacio fue lentamente experimentando y comprendiendo una teología experiencial de la obediencia eclesial. La crisis de Jerusalén, cuando los franciscanos le expulsaban de Tierra Santa, supuso para él asumir sin entender, pero tuvo que meter esta tercera variable en su discernimiento. Esto no es solo sobre Dios y yo y Dios, pero también la dimensión histórica de la Iglesia. 14 años más tarde, a pocos kilómetros de Roma, Ignacio experimenta que su vida es reorientada hacia la ciudad eterna. Ego propitius vobis ero Rome, o seré propicio en Roma. Y así poco a poco va surgiendo la instancia de autoridad eclesial como iluminadora del carisma ignaciano. Lo intuyeron en París, como muy bien nos habló ayer el profesor Rothsaer. Por lo tanto, párrafo 58 y lo salto, párrafo 59. Los primeros jesuitas quisieron configurar un grupo misionero cuyo deseo de evangelizar solo se entiende desde la experiencia de la amistad con Cristo, lograda en los ejercicios. Vincularse con un voto especial al romano pontífice solo se explica desde el deseo de querer incorporarse plena y honestamente a la misión de la Iglesia misionera, en su esencia, en su origen, en su finalidad. Nadie mejor que el Papa, vicario de Cristo, podrá otorgar la misión más urgente, más necesaria o más importante. A mi modo de ver, me salto el párrafo 60, comento el párrafo 61. A mi modo de ver, los jesuitas en el ámbito de la obediencia reflejaron su mayor radicalidad y claridad expresiva, tanto en la actitud de disponibilidad, sin subterfugio ni excusa alguna, inmediatamente, como desde el alcance de toda la compañía. En este sentido, la expresión todo el mundo, la expresión no debería extrañar a quien ha pasado por los ejercicios espirituales, párrafo 62, donde todo el mundo es expresión clave en las meditaciones centrales del proceso. En el Rey Eternal nos encontramos Cristo delante de todo el universo mundo. Mi voluntad es conquistar todo el mundo. En dos banderas, el Señor de todo el mundo escoge tantas personas y los envía por todo el mundo. ¿Qué hace sino la fórmula? Recoger esta mística de la ausencia de fronteras y límites en la vocación del jesuita. El segundo punto fundamental es el de la pobreza. El padre general nos hablaba ayer de este punto vinculado tan radicalmente con la humildad. Para realizar su misión de jesuitas, de defensa y propagación de la fe, los jesuitas estaban convencidos de que debían ser pobres y vivir pobremente,
no por ningún imperativo canónico, sino por la consolación que brota de una experiencia de en la fórmula. El primer silencio, María. María es la gran ausente de la fórmula. No hay una sola mención a María, ni como Nuestra Señora, ni como madre. Oración y ejercicios espirituales. Podían estar los jesuitas muy orgullosos de los ejercicios. No hay referencia a los ejercicios como modo particular de oración de los jesuitas, solo como ministerio de los ejercicios. El silencio sobre la oración. Dice, estarán obligados a rezar el oficio divino. Ok. Ignacio, could you please say something else? Mysteria Vita Christi, contemplations, nothing. No aparece la oración y la contemplación. Eucaristía, misa. No hay referencia ni a la misa ni a la Eucaristía, tampoco entendido como sacrificio. Solo tal vez una implícita, administrándoles los demás sacramentos. Y por último, la castidad. Así como hay una gran reflexión teológica sobre la obediencia o sobre la pobreza, hay una única referencia: hagan voto solemne de perpetua castidad, pobreza y obediencia. Pero al igual que en las constituciones, este punto no se desarrolla, tal vez porque daban por supuesto que habría de guardarse como los ángeles. Cito Constituciones 5, 4, 7. Y por lo que toca al voto de castidad, no pide interpretación, constando cuán perfectamente deba guardarse, procurando imitar en ella la puridad angélica con limpieza de cuerpo y mente. Y dicen las Constituciones, esto dicho sobre la castidad, pasamos a hablar de la obediencia, y hay un largo desarrollo sobre la obediencia. Conclusión, breve conclusión. Si bien la fórmula del Instituto nació con una clara y necesaria vocación jurídica con vistas a la aprobación canónica de la Compañía de Jesús, hemos constatado que es un texto construido a partir de una experiencia espiritual vivida por los primeros jesuitas después de 10 años, desde París a Roma, que posteriormente fue evolucionando, introduciendo los cambios convenientes según se iba configurando la Compañía de Jesús como cuerpo vivo y dinámico. La fórmula muestra la selección de elementos que los jesuitas realizaron para redactar un texto, los núcleos teológico-espirituales que consideraron más significativos de su propia identidad. He aquí su mística. La dimensión trinitaria de Dios, de manera especial el componente cristológico del edificio de la Compañía. La mística de la misión, difícil y universal, en amistad con Jesús, como horizonte de sentido de la Compañía y siempre mediada y recibida del Vicario de Cristo. Una antropología espiritual que requiere un sujeto lúcido, realista, discreto, humilde, probado, abnegado y disponible. En definitiva, en su fragilidad textual, la fórmula contiene in nuce, in germen, los rasgos identitarios de la personalidad jurídica, teológica y mística de la Compañía de Jesús, que más tarde habrán de ser desarrollados en el libro del examen y sobre todo en las Constituciones. Salvando los 473 años que nos separan de la versión definitiva de 1550, la fórmula sigue estando silenciosamente presente en todo proceso de deliberación y discernimiento ignaciano del siglo XXI. Es el eco neumatológico
de un débil y frágil grupo, mínima compañía, que en medio de circunstancias y contextos tan difíciles solo desea tener ante los ojos a Dios nuestro Señor para el bien común. Muchas gracias.